cómo han cambiado estos conceptos de lo nacional, lo soberano, lo patriótico, la bandera, a lo largo de la historia, y como siempre le quedamos a deber tiempo, y ustedes lo saben, al generosísimo doctor Miguel Salvador Rodríguez, quien acaba de ganar un premio en Perú. Pues bienvenido a Terapia, doctor, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Pati, Miguel, Carla. Pues muchísimas gracias por sus atenciones y bueno, pues vamos a tener estos momentos para hablar acerca de todos estos temas tan importantes en el siglo XXI, ¿no? Sobre todo por los conceptos, como bien lo dices, cómo van transformándose. Miguel Salvador, qué gusto saludarte siempre. Un abrazo hasta el Puerto Jarocho, nuestra Otro de vuelta. querida. Oye, pero fíjate que yo tengo siempre esta duda. A ver, ¿por qué esta insistencia? No sé si concretamente en el caso de nuestro país, con lo que estamos viviendo actualmente, ¿por qué esa insistencia con ciertos conceptos de la historia, del pasado? ¿Qué hay detrás de esa insistencia? Porque efectivamente qué bueno saber la historia para entendernos, pero también lo que estamos viendo es una insistencia, esa es la palabra, hacia regresarnos, a estar escudriñando el pasado. Sí, Pati, mira, para iniciar, antes de contestarte, una frase que a mí me cambió mucho mis conceptos. Cuando leí Vivir para contarla, de la biografía de Gabriel García Márquez, que dice, la vida no es lo que uno vivió, sino lo que recuerdas y cómo lo recuerdas para contarlo, ¿no? Entonces, por ahí creo que es la primera reflexión del día, ¿no? No es lo que uno vive, lo que comentábamos fuera, ¿no? de la WICAM, que luego ya lo volvemos a tocar, sino que no fue lo que yo, lo que viví, sino lo que recuerdo, ¿no? Y pasando a lo que me estás preguntando, bueno, pues imagínate después de 500 años, desde Bernal Díaz del Castillo, y pasando por Álvarez y Xochitl, pasando por todos los historiadores como Carlos María de Bustamante, como tantos otros, Alfonso Reyes, bueno, vamos con Octavio Paz, con Carlos Fuentes, pues no es lo que ellos hayan vivido, sino cómo lo recordaron, ¿no? Sobre todo en el caso de Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Y porque no existía en sí una nación, ni allá ni en España, todavía estaban también en pañales, ¿no? Como esta nación fusionada de Castilla, Aragón y lo que sería después, por supuesto, que el imperio. Ahora, si vemos eso, reflexionamos que pues el imperio azteca tampoco ni existía, no era como tal un imperio, sino una serie de señoríos aliados que dominaban a ciertas tribus de Mesoamérica, ¿no? Y como eso, pues, nos podríamos ir más lejos y no nos va a dar tiempo, pero aterrizando lo que me comentabas, lo nacional, cómo se va forjando, pues a través de estos pensamientos, ¿no? Y a través de los pensadores del siglo XIX, como Carlos María de Bustamante, como, insisto, otros tantos, como también está, bueno, varios, que ahorita se me fue de la memoria, uno sobre todo, que recopilaban esa información, pero que no fueron testigos, muchos de ellos no fueron testigos, ¿no? Y para que te des una idea, algunos de los documentos de una de las cartas que se manejaban, acabo de encontrar una, donde el secretario del emperador Agustín de Iturbide acusaba a Antonio López de Santana de cortejar a la anciana hermana de Agustín de Iturbide. Y de ahí creo que de esa famosa libelo donde acusaban a Santana de todo lo peor en aquel momento, se va tomando mucho de la historiografía de la novelesca del siglo XIX al siglo XX, donde encontramos a por ejemplo, un Antonio López de Santana que quería casarse con una ancianita hermana del emperador Iturbide. Pero fuera de eso y pasando a lo que preguntabas, Pati, lo nacional se va forjando precisamente, ¿no? Y no va a ser hasta la guerra México-Americana donde realmente ya se empieza a analizar lo que es una nación,
porque todavía vamos a tener otro problema más que va a ser el imperio, la llegada del emperador Maximiliano de Habsburgo, y luego la guerra precisamente para sacarlo, los compromisos que se hacen, los pactos que algunos no se logran concretar, como el Magley Ocampo, en el... Ay, ¿se ve todavía? Estoy perdiendo. No se ve la Nada, webcam, se la llevó la cubana. La webcam. Permite, es que se reventó el ¿cómo se llama? Ay. Pues no te preocupes, que lo importante es lo que nos estás platicando. Sí, Pero sí, fíjate, es que no veo dónde fíjate que ahorita que estaba platicando Pati Miguel y Miguel Salvador, quien es abogado y además pues una persona muy amante de la historia. Fíjate, estaba pensando en dos conceptos. En la historia contada en tiempo real, pues evidentemente sabemos que probablemente el testimonio de Bernal Díaz del Castillo no sea fehaciente, pero sí que es una aproximación. Pero yo no sé si en los términos de la historia hay ahora una escuela de contar la historia en tiempo real. Y fíjate, en ese sentido, Pati, Miguel, por eso es tan importante el periodismo, porque nosotros estamos contando esa historia en el tiempo en el que está pasando, y cuando se haga una interpretación histórica del momento que estamos viviendo, que es el momento de la pandemia, pues probablemente lo poco o mucho que hacemos, incluso este humilde esfuerzo de hacer terapia, pues contribuirá en algo a que se cuente esa historia de manera más completa. Y también pienso, ahorita que estaba oyendo, pues que cada persona tiene su idea de lo que es la historia, ¿no? Así es. Porfiriato lo vivió distinto don Porfirio y los porfiristas que los revolucionarios. Pero yo estoy pensando si en el futuro en la historia se burlarán de lo que nosotros llamábamos democracia y asegurarán fehacientemente que lo que vivimos no es una democracia, por ejemplo. Claro. Sí, es como lo que les estaba yo explicando antes de que se reventara eso del soporte del teléfono, que tú tienes, por ejemplo, los tratados Magley Ocampo, y aquel entonces no se consideraba como tal una nación, y entonces pues no hubo ni quien protestara. Afortunadamente el Congreso de los Estados Unidos no lo aprobó. A distancia dices, oye, ¿cómo es posible que los tratados Magley o Ocampo hasta hayan sido pensados, ¿no? Y así como eso, el porfiriato, que también mucha gente se desgarra las vestiduras porque están fuera de los contextos históricos. Dicen, no había derechos de los trabajadores. Oiga, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, dime dónde había derechos, ¿no? Hasta en Estados Unidos había unos conflictos tremendos con los sindicatos y con las huelgas, ¿no? Entonces, es parte de los contextos y de un trabajo que debería de ser obligatorio, Carla, Betty, Miguel, que es de Guillermo Bofill Batalla, que se llama México Profundo. En este trabajo, Guillermo Bofill Batalla habla de dos Méxicos, el México imaginario y el México profundo. Y en el México imaginario es el que se ha trabajado durante muchos años después de la revolución, en los libros de texto gratuitos, en los discursos, en los cuales es ese México que se aspira o que se aspiraba, el que empezó con el imperio de Iturbide y se pensaba que íbamos con la república después íbamos a tener los mismos derechos, cuando no, lo que aquí pasaba es que todo el mundo quería vivir de sus rentas, nadie quería trabajar, y a diferencia de Estados Unidos, donde precisamente por eso prosperó la república y la democracia, porque la gente participaba. Y 200 años después estamos viendo lo mismo con que yo quiero mi beca y espero que me voy a ver si ya me dan mi beca porque soy un joven estudiante y entonces voy a seguir pues cobrando una beca que, como hoy se lo dije a un muchacho conocido, le digo, esa beca la va a pagar mi nieta, estaba mi nieta ahí, le digo, mi nieta y los hijos de mi nieta se van a tener a pagar. Entonces, es parte precisamente de el no tener presente que estos modelos civilizatorios, que en su momento Guillermo Bonfil Batalla hablaba de los tecnócratas, hoy podríamos hablar de otro tipo de camaradería,
o de proyecto civilizatorio, Ujú. pero que al final se olvida el México profundo. El México profundo es aquel donde existen dos Méxicos definitivamente, que es el México occidental, pero también tenemos otro México que lo vemos día con día con eso de las ventas de las niñas o de los compromisos o de los pueblos originarios que tienen sus valores y sus principios. Entonces, es parte de lo que el proceso ha negado a las comunidades y a la cultura. O sea, la integración no se ha dado. O sea, han quedado esos dos Méxicos. El México ideal, el México que vamos a ser una potencia, el México que vamos a administrar la abundancia, ese fue genial. Y El y gran el otro concepto de México, nación, pues. el vamos a México que hacer estamos como viendo Dinamarca. que hay personas que son esclavizadas, que nadie quiere comentar acerca del tema, de personas que son vendidas, o de comunidades alejadas en las cuales pues los derechos pues, no son válidos. Ahí es lo que diga el comisario o lo que diga los alcaldes que a lo mejor ya llevan 20 años, que también un día me pasó en un pueblito de Oaxaca que casi iba yo a comentar y mi papá me iba a dar un zape porque dije, bueno, y este señor alcalde ya lleva aquí como 15 años, le digo, ¿y dónde está la democracia? Cállate, muchacho. Sí, es parte, insisto, de, de que debería de ser lectura obligatoria este tipo de documentos como el de Guillermo Bonfil Batalla, o no sé si han leído La jaula de la melancolía de Roger Bartra. Miguel, Sí, ¿lo has leído? sí, claro. Sí, 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 Ah, claro. bueno, es otro documento que nos lleva a ese análisis del México profundo. Perdóname, Miguel, ibas a preguntar. Ahorita yo pregunto. Es que yo quería nada más hacer un poco redondear el comentario que tú habías hecho, Carla, porque a mí me parece muy interesante. Muchas veces a mí me han llegado a preguntar, he tenido la fortuna de ser docente en un par de universidades, y me preguntan, ¿por qué te apasiona tanto el periodismo? ¿Qué hay allá adentro, no? Y la verdad es que lo que tú decías es muy real. Estamos y hemos estado durante muchos años haciendo coberturas de cosas que las nuevas generaciones van a leer en los libros de historia. Es decir, me remonto a los 90 con la muerte de Colosio, me remonto a los 80 con el terremoto, me remonto a las Torres Gemelas en Nueva York, en fin, tantas y tantas cosas que hemos podido compartir como periodistas, Carla. Oye, fíjense, les quiero hacer una pregunta a los tres. ¿Ustedes saben que la palabra patria no es una palabra de uso común o de uso corriente entre los mexicanos de 30 años y menos? No la usan, a muchos de ellos no les significa, ¿no? Y por eso no la usan, porque no les significa. ¿Cómo interpretas tú, Pati, que la vacuna se llame Patria, que te digan que que hay un experimento científico mexicano titulado Patria, ¿no? Tú, Miguel, y doctor Miguel Salvador, ¿cómo lo interpretas? ¿Como ideología? ¿Lo interpretas como propaganda? ¿Lo interpretas como un ánimo nacionalista? No lo sé, es pregunta. Miguel, Pati y Miguel Salvador. Te escuchamos primero, Miguel Salvador. Sí, mira, yo quiero creer que pues es parte de esa propaganda, porque si tú te percatas en lo que hace por ejemplo, los rusos nada más hablas de patria y tienen hasta un espectáculo muy interesante que es de la Gran Guerra Patria y unas canciones y hacen, si tienen curiosidad luego vean cómo se hace el desfile de la victoria con un Uf, espectáculo tremendo de luz y sonido y todo, porque ellos traen mucho este concepto de la patria, ¿no? Nosotros, a lo mejor tú, Miguel, Carla, Patti, nosotros todavía llegamos en aquel momento, en aquellos homenajes, no sé si se acuerdan, los lunes en los colegios, y escuchar de la patria, y ni qué decir de nuestros padres o nuestros abuelos, que traían muy, muy arraigado este concepto, pero ya esta generación, efectivamente, como tú lo dices, pues patria, pues qué, ¿no? O sea, nada más que en los eslogan del Che Guevara, ¿no? Pues patria, muerte, venceremos, X o Y, pero yo creo que es más que nada esta propuesta para retomar a esta parte simbólica
que es muy importante en los gobiernos cuando se están manejando de esta manera. Pues claro, sí, es un tema de el lábaro patrio, ¿no? Es la bandera, o no, sea, pero como dice él, estos conceptos ya poco a poco se están diluyendo. Tal vez yo pienso, y tengo yo mi teoría de que las redes sociales, el acceso a tanta información entre las nuevas generaciones, Miguel Salvador, hace que pues muchas cosas se vayan diluyendo, ¿no? Sí. Incluso estos conceptos, y como tú dices, estás hablando de Rusia, pues sí, es un país que dejó hasta cierto punto parte del comunismo, pero sigue siendo un país no, es cerrado, pues. cerrado, exactamente, que intentó abrirse, pero sigue siendo un país con la fuerza comunista como raíz. Como como símbolo, y ¿no? como, Es un símbolo. esa- Símbolo de unidad. exactamente, ¿no? Y O sea, solamente lo ves chécalo en aquí. unas caricaturas que se llaman Masha y el oso. Cuando le pongas atención, esas caricaturas rusas, por cierto, que están pegando aquí en México bastante, pues con bastante pegue, hay muchos símbolos comunistas en esas caricaturas, que a mí me llama poderosamente la atención y a los niños les gusta mucho. Ahora, lo que tú dices, hay algo que me ha llamado la atención. Chécate que hay varios youtubers, ya muchos chavos que están siendo influencers, que no son de aquí, que son coreanos, que son rusos, y que les están mostrando a los chicos mexicanos la grandeza en cultura, en gastronomía que tiene México. Entonces yo creo que es un mensaje muy fuerte, muy grande que se está mandando y que nos los está nuevamente, así como von Humboldt en su momento demostró la grandeza que tenía América, estos chicos se están llevando el mensaje de la grandeza que tiene América, y me refiero pues, a Centroamérica y lo que hace a México, ¿no? A mí pero lo que decía Miguel me parece interesante, como el uso político, es decir, la nación existe solo si la usas políticamente. La bandera existe solo utilizada por las personas que están en el poder, como si ya no perteneciera al ciudadano. Lo que pertenece al ciudadano, a ver, igual me estoy yendo muy lejos, lo que pertenece al ciudadano es el momento de la emoción nacional, y el momento de la emoción nacional es que se te muera Vicente Fernández. Y entonces en el féretro dices México lindo y querido. Pero entonces puede venir el CONACYT a decirte que la patria son ellos y que su vacuna se llama así. Digo, igual es un gran rollo, ¿no? Es que, licenciados, estoy tomando agua de limón. Pues, buena puede salir de eso, dime. Bueno, por lo menos le pusiste limón, aquí es agua simple. Sí, exactamente. En fin, ¿crees que es un momento en el que los conceptos de nación, soberanía, el orgullo patrio, como dice Pat, se está diluyendo, está adormecido, o se está adormecido para morirse? Y nuestros nuevos héroes patrios serán, les estoy buscando un texto de Alberto Fuguet que encontré, que me acordé de Elon Musk, serán los Elon Musk, ¿no? Estos serán los grandes héroes del mundo ahora. Los grandes héroes de guerra serán quiénes, pues. Sí, no, definitivamente en ese sentido yo veo que es un mensaje, pero que realmente, mira, patria se llama la vacuna, pero patria también, si no ando mal, patria también hay el sistema que trae Paco Ignacio, ¿no? De los libros, si no estoy mal, creo que también tiene un nombre así, patria. Y como eso, muchísimas otras conceptos que sin embargo deben de ser aterrizados para que permeen en la juventud. Y yo lo veo a través de los youtubers, o sea, yo sí me llama la atención estos mensajes de esta chica coreana que ama México, que tiene su novio mexicano, que habla de la comida. Acabamos de ver un video viral de un alemán que lloró comiendo tacos porque están exquisitos. Entonces, creo que todos esos mensajes son importantes en el tema que tú estás tocando, Carla, para la juventud, pero también es importante que nosotros como padres, como abuelos, como pareja,
pues retomemos la parte de lo que es patria, ¿no? O sea, exactamente qué es la patria, ¿no? Es ese organismo viviente que es donde estamos reunidos todos, que como en el caso de Veracruz, que estoy trabajando en un proyecto porque no me lo van a creer, pero mucha gente dice, yo no soy porteño, yo soy de la ciudad de Veracruz, pero como queriendo separar o en su concepto, puerto y ciudad están separados, cosa que no debe de ser. Pero a ver, En, Tocayo, ¿Y cuál si es la ciudad está en el puerto, digo, si bien la capital del estado de Veracruz es Jalapa, digo, el puerto es el puerto y eres porteño porque naciste en el puerto porque es un puerto. y aparte sí, debe ser un pero orgullo para todos, ¿no? es ya tan grande la ciudad que hay personas que no llegan fíjate, no llegan al puerto. Y hay comunidades rurales que te aseguro y que lo he comprobado que no han ido a la playa. Así nada más para que te des una idea. Entonces el concepto para un veracruzano que debe de ubicar que puerto y ciudad no están distanciados, pues es parte de los trabajos que estamos realizando. Y en este sentido, en patria general, pues lo que le suceda a un norteño, a un regio, pues nos debe de interesar al jarocho, lo que sucede en Yucatán también, lo que sucede en Quintana Roo. Lo que Creo ocurrió que en ese Chiapas proceso la lo semana sentimos pasada. muchísimo en una generación de los 90, pero a partir del siglo XXI sí noto como que hablar de Sonora ya es nada más hablar de situaciones pues situaciones difíciles, ¿no? De seguridad, X o Y. Pero para eso sí me gustan mucho esos tipos de youtuber que andan por toda la República viendo lo de la comida en sus rutas gastronómicas, porque nos permite precisamente ver esa riqueza y que no estamos tan distanciados y que lo mismo hay horchata en Sonora que lo hay en Yucatán, que hay en Veracruz, que hay en Ciudad de México. Exacto, que este país partido, digamos, en muchos paralelos y meridianos, pues sí tiene su diferencia entre lo legal y lo ilegal, los que creen tener el empaque académico para decidir qué piensan todos y los que se sienten resentidos por eso y los que viven en el norte y los que viven en el sur, pero sí, en este momento a mí me da, ahorita oyéndote, me da curiosidad pensar que ya no hay una palabra que unifique, pues, ¿no? Que unifique Pues lo que se llama el es que el orgullo de ser problema es que mexicano. volvemos a esto que te digo del México imaginario, en donde nada más se conceptualizan quién es Chairo y quién es Fifi, que ahí es donde hay un gran problema, y no en el México profundo, donde realmente hay mayores elementos de unificación. Entonces, mientras sigamos trabajando un México imaginario, en el cual podemos dividir, en el siglo XX eran nacos y Y juniors, no fresas. sé, fresas, ajá. Y estamos llegando al siglo XXI con esas divisiones que ya nos hemos constatado que nos han hecho mucho daño. Y eso es lo que no entiendo por qué no se ha llegado, o las grandes luminarias no han llegado a la conclusión que es efectivamente lo que nos está haciendo daño. El México imaginario, tenemos que llegar, como decía Guillermo Bofill Batalla, al México profundo. Ok, del México imaginario al México profundo. Guillermo Bofill Batalla y Roger Bartra, Así es, ¿verdad? eso yo creo que deberíamos ir al Congreso. Un saludo a los amigos diputados, a los amigos senadores, que por cierto ya también les mandé una carta abierta y donde A ver, tendríamos que llevar cuéntanos eso, estos ya libros. casi nos vamos, pero cuéntanos esa carta abierta. Bien, en lo que hace a Veracruz, en el proyecto cultural que estamos proponiendo a través de la Fundación de la Crónica, propusimos un programa de trabajo del 2022 al 2026, porque en el 2026 se van a cumplir 200 años de que Veracruz es heroica. Y en ese devenir de 2022 también son 500 años del escudo de la ciudad de Veracruz, de la ciudad de Medellín, y muchas felicitaciones también de la Ciudad de México, serán 500 años de su escudo. Entonces,
en la Declaración de la República en Veracruz, la primera Constitución, por supuesto, de 1824, y la Constitución local y la de muchos otros estados. Entonces le mandamos un escrito a través de los diarios de aquí de Veracruz. Esperemos que alguien más ahí en México nos pueda apoyar para que los diputados y senadores de Veracruz pues tomen las providencias necesarias para poderles explicar de que debemos de llegar unidos precisamente en este proyecto tan importante como lo es los 200 años de que Veracruz es heroica, el título oficial que lleva desde hace 200 años, y también pues lo que hace a los escudos que nos representan y que también tienen 500 años, ¿no? Entonces es parte del trabajo. Te agradezco, Carla, por lo de hayas comentado el reconocimiento también que me fue entregado como excelencia cultural por parte de la Unión Hispano Mundial de Escritores ahí en Perú. Estaremos recibiéndolo físicamente muy pronto. Ya me lo o sea, mandaron. físicamente nos vamos a ir todos a Perú, ¿o cómo está eso? Yo creo que sí, ya estoy viendo cuándo va a ser el evento para que nos vayamos allá a recibir este reconocimiento con el doctor Carlos Chalé, que es un periodista peruano muy reconocido también, y qué bueno que el trabajo que estamos realizando a través de la Fundación de la Crónica de la Ciudad de Veracruz, pues no es un trabajo solo. Agradezco muchísimo, y ahorita lo hago público, por supuesto, a ti, Carla, que has confiado en estos proyectos culturales sin fines de lucro. Realmente aquí no aspiramos más que a que la gente precisamente se cultive. Pati, muchísimas gracias, tú que eres de Veracruz, y pues tocayo, pues también a ti, y que nos han apoyado muchísimo dándonos estos espacios a todos los amigos y a todo el proyecto de ADR Networks. No, pero tocayo, un placer y un privilegio conversar contigo. Que venga otra pronto, y los piscos, pues ya, esos ya se están viendo. Cuidado con los piscos, ¿eh? Sí, tenemos que hablar de Salvador Díaz Mirón. El ave canta aunque la rama cruja, como que sabe lo que son sus alas. ¿Tenemos pendiente una terapia en el malecón? Ya, mira, ya nada más es cuestión de ir afinando, ya eso ya está palomeado, como dicen por ahí, pero pues ya es cuestión de afinar los detalles. El día que quieras, tocayo. Muchas gracias, doctor Miguel Salvador. Gracias a ustedes. Que tengas felices fiestas. Un abrazo. Igualmente, feliz año y felices fiestas.